a empezar a dar la bienvenida a los que están entrando en este segundo webinar organizado desde la Asociación de Economía Española de Economía Agroalimentaria y el Ministerio de Agricultura sobre los retos del Pacto Verde. Entonces estamos ya en el aire y queremos antes de nada dar las gracias a los que estáis entrando en las salas y dar especialmente las gracias a los panelistas que nos van a hablar hoy sobre este importante reto que es el relevo generacional, la instalación de jóvenes y nuevos agricultores. Nos acompañan por orden de intervención Ana Velasco Arranz, que es doctora en Sociología por la Universidad de París-Ouest y también es doctora en Políticas de Desarrollo Rural e ingeniera agrónoma. Trabaja en el análisis y representación de la sociedad rural en los procesos de cambio, género y juventud como agentes de sostenibilidad en el desarrollo rural y nos hablará de las dificultades para la instalación de jóvenes agricultores, preámbulo del relevo generacional. Nos acompaña también Jesús Barreiro Urlé, que es licenciado en Economía y doctor en Economía Ambiental por la Universidad de Zaragoza. Desde 2015 trabaja como economista en la Unidad de Economía Agraria del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla, el Joint Research Center, que muchos conocerán por esas siglas, y tiene una amplia experiencia internacional. Ha participado además en el Grupo Focal de Acceso a la Tierra, organizado por el Ministerio. Y nos hablará de por qué nos incorporan jóvenes a la agricultura, precios, regulación y sentimientos. Neus Monllor hablará en tercer lugar. Ella es doctora en geografía, le gusta definirse como consultora agrosocial y es coordinadora de la red de espacios test agrarios. También ha participado en el grupo focal del que hablé antes y nos hablará de los procesos de incorporación progresiva al campo, políticas públicas para el relevo generacional agrario. Eduardo Corbelle es doctor en Ingeniería de Montes y se dedica al estudio y al análisis de los sistemas del uso de la tierra y de los mercados de tierras rústicas dentro del Laboratorio de Tierras de la Universidad de Santiago de Compostela. Y él va a describirnos el encuentro o desencuentro de oferta y demanda, 14 años del Banco de Tierras de Galicia. Finalmente cerrará la sesión David Carot, que es agricultor y presidente de la cooperativa Viver y que nos comentará su experiencia de incorporación a la actividad agraria. La sesión se va a desarrollar como sigue. En principio, en este orden van a intervenir con un tiempo de 5 minutos cada uno de los panelistas, de los ponentes, y después, al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y debate que podéis formular o que pueden formular los asistentes a través de un botón que tendrán en la parte inferior de sus pantallas que se llama preguntas y respuestas. Ahí es donde se deben realizar las preguntas por escrito, no en el chat, sino en preguntas y respuestas. Y además se pueden votar, de todas las preguntas que vayan apareciendo, se pueden votar las que resulten de mayor interés. Pues nada, yo creo que es, después de dar las gracias a todos los presentes y a la organización, vamos a, bueno, no me he presentado yo, soy Ana Isabel García de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Asociación de Economía Agraria, que bueno, pues tengo el gusto de presentar y de moderar esta sesión. Comenzamos entonces con Ana Velasco. Y nada, te doy la palabra, Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Española de Economía Agroalimentaria la posibilidad de abordar todos estos temas sobre el mundo agrario y la invitación a participar en este panel. Y luego también al Ministerio, que es quien de alguna manera financia estos webinars. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla, a ver si lo hago bien. Y
A ver si lo hago bien y tardo poquito porque no estoy viendo. Esperad un momentito. A ver, disculpad un momento, pero lo tenía aquí Esperad un momentito, lo siento, ¿eh? Lo tenía sobre la pantalla y ahora no lo tengo. Un momentito. ¿Quieres que lo ponga yo, Ana? Sí, bueno, a ver un momento, a ver si lo puedo compartir. Sí, a ver creo que está aquí. ¿Llegáis a verlo? Estamos esperando un segundito. Ahora está, ya puedes darle a la presentación. A ver, vale. Bueno, pues no estoy viendo el tiempo que tengo, pero bueno, son 5 minutos. Voy a tratar de ser breve y de presentar algunas pinceladas sobre la cuestión de las dificultades que yo encuentro que tiene la instalación de jóvenes, pero no solo la instalación de jóvenes, sino me voy a referir al relevo generacional. Entonces, voy a decir en breve, así como de dónde procede la herramienta, algunos elementos de la constatación de la situación actual, destacar las dificultades y brevemente luego en el debate pues podemos profundizar y algunas conclusiones. Bueno, como ya sabemos, o la mayoría sabemos seguramente, la herramienta procede, está de los años 80, entonces es una herramienta que lo que pretende es, en un principio, viene como relevo generacional y lo que pretende es modernizar explotaciones, lograr la profesionalización de los jóvenes, pero al mismo tiempo viene asociada no solamente a la instalación de jóvenes, sino a la jubilación anticipada de los agricultores. Entonces, digamos que, bueno, cuando España no había adherido todavía a la Unión Europea, en la reforma del año 92, sigue la instalación de jóvenes y y la jubilación anticipada va a formar parte de las medidas de acompañamiento, y esto va a tener, digamos, que a nivel de la mayoría de los países se ha utilizado hasta la Agenda 2000 con bastante frecuencia. Sin embargo, cuando cambia la política agraria a los dos pilares, al pilar bueno, y a los PDRs, pues va a resultar que la instalación de jóvenes sigue siendo dentro de la modernización y sigue dentro del capítulo de modernización agraria, y en función de los países y en función de las regiones, ese capítulo de modernización se ha utilizado únicamente como modernización de las estructuras y muchas veces no se ha dedicado fondos a la instalación de jóvenes. Eso pasó de manera importante en España hasta el último PDR prácticamente. En el PDR de 2007-2013 sí que hubo algunas incorporaciones en algunas regiones, principalmente Cataluña, País Vasco y Aragón, pero en realidad no se ha utilizado demasiado o demasiado con suficiente frecuencia la instalación de jóvenes agricultores. Y como digo, la cuestión está que se ha puesto la instalación de jóvenes agricultores, pero en el relevo generacional hay otro elemento, que es la jubilación de mayores. Y la jubilación de mayores no se le ha prestado en los últimos años y en los PDRs suficiente importancia y relevancia, ni se ha puesto fondos para ello. Entonces, ahí, ¿en dónde estamos? Pues nos encontramos con que hoy
Un 10% de las explotaciones de la Unión Europea son gestionadas por jóvenes únicamente, y casi un tercio por mayores de 65 años. En España es bastante menor, o sea, un 8,5% de jóvenes titulares de la explotación tienen menos de 39 años. Y digo esto porque a la hora de trabajar con las estadísticas no es fácil, porque resulta que cuando se va a trabajar con estadísticas de Eurostat, Eurostat tiene el tramo de 35 y luego pasa al tramo de 44, con lo cual ver el tramo de jóvenes menos de 40 años no siempre es evidente. Y esto pasa también con otras estadísticas. Entonces, yo llego con esto, ya voy intuyendo que las políticas, concretamente el eje en el que estaba la cuestión de la instalación de jóvenes, ha estado más preocupado por la modernización que realmente por el relevo en el campo. Entonces, y digo Un esto minuto, Ana, un porque... minuto. Y digo esto porque ha habido una gran reducción de la población activa agraria, y aunque ha habido, o también en los últimos, vemos que ha habido entre el PDR anterior y el actual, ha habido una aportación de fondos importantes, sin embargo no sabemos cómo en los distintos países lo están utilizando y las distintas regiones. Bueno, lo siento porque lo que quería hablar era de los problemas que es excesiva burocratización. A la hora los jóvenes se quejan de los papeles y cómo tienen que rellenar las solicitudes y lo que exige cada una de ellas, la llegada de las ayudas que no siempre llega a tiempo y los jóvenes tienen que invertir bastante, la rentabilidad de la instalación, que no siempre los jóvenes son capaces de dar una rentabilidad al proyecto en los 5 años. La manera de que salen las convocatorias es algo muy importante porque a veces sale una vez o dos veces solamente a lo largo de todo el plan del PDR. Y bueno, sobre el acceso a la tierra, yo no voy a hablar porque ya va a hablar alguno de los panelistas que viene detrás de mí. El acceso al crédito creo que también ha sido una dificultad importante y, por supuesto, no ha habido una incentivación a la cesión, así en grandes líneas. Bueno, ya a modo de conclusión, lo que vengo a decir es que hay unos cuestionamientos como si la ayuda de la PAC es suficiente, si hay que repensar un poco cómo llegan los fondos a los jóvenes agricultores. La aplicación de las medidas también habría que revisarlas, y yo no lo digo solo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que está diciendo que no es eficiente la medida de instalación de jóvenes. Y creo que es importante pensar en todo esto, puesto que estamos en un momento en que pensamos en modernizar el campo, la digitalización, incorporar al campo una alta modernización también, y sin relevo generacional va a ser difícil. Y luego otro aspecto que quería resaltar es que hoy por hoy no se asocia todavía la instalación de jóvenes con la cuestión de la despoblación, ni el relevo generacional con la despoblación. Muchas Muchas gracias, gracias y Ana. bueno, espero vuestras preguntas más adelante. Muchas gracias, Ana. Jesús, cuando puedas. Muy bien, a ello voy. Bueno, espero que mientras se carga la presentación, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Como cualquier presentación que doy, lo primero y lo más importante es lo que está en pequeñito abajo en azul, que lo que yo voy a decir aquí es lo que yo pienso, lo que yo entiendo, y en ningún momento lo que yo digo es una postura oficial de la institución para la que trabajo. Entonces, si yo recuerdo por qué puedo saber yo algo sobre el problema de la incorporación de los jóvenes a la agricultura, me tendría que retrotraer al Congreso Europeo del 2002, donde tuve la suerte o la desgracia de traducir simultáneamente al consejero de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se preguntaba que por qué cuando sacaba plazas para chofer en la Consejería de Agricultura tenía 1.000 personas queriendo presentarse, y cuando daba 30.000 euros para que un agricultor se instalase en el agro aragonés,
nunca conseguía gastarse todos sus fondos. Entonces, dándole una vuelta, pues al final nos movemos por el corazón, por la cabeza y por la razón. Y entonces he intentado mirar por qué nos incorporan los jóvenes en la agricultura, si son los precios, si son la regulación o si son los sentimientos. La situación de partida es que son pocos los hombres y las mujeres jóvenes en el campo y cada vez menos. Como vemos en la izquierda, los colores claritos son la menor presencia de jóvenes y tenemos una clara presencia de pocos jóvenes en la cornisa cantábrica y en la parte noroeste de Castilla-La Mancha, y cada vez menos. A la derecha, los colores azules claros muestran tendencias decrecientes en el número de jóvenes en el campo. Es decir, pocos y cada vez menos, y empieza a ser un problema no solo español, sino también de todo el continente, donde de los nuevos objetivos que se plantea la política agraria común a partir del año 2020, uno de ellos es que hay que renovar el campo. Tenemos que hacer que el campo sea atractivo para los jóvenes. Y no es solo que sea uno de los objetivos de la PAC en abstracto, sino que de las recomendaciones que da la Comisión Europea al Reino de España a la hora de hacer su plan estratégico nacional, se le dice que tiene que hacer un plan estratégico que contribuya para disminuir la tendencia a la despoblación y fortalecer los esfuerzos para fomentar el relevo generacional y disminuir las barreras de entrada, acceso a la tierra y financiación en particular, para conseguir romper la brecha de empleo en el medio rural. Veamos ahora qué piensa el agente que se tiene que incorporar a la agricultura teniendo menos de 35, 45, 55, es decir, podemos considerar joven en el campo a gente que sería mayor en el resto de los sectores. Y durante la consulta sobre la nueva PAC, lo que podemos ver es que los problemas que se enfrentan para emprender en la agricultura, un 40% de las respuestas tienen que ver con precios. Tenemos la baja rentabilidad, tenemos el alto coste de la tierra, que es la barrita naranja con un 17%. Pero no es el coste de la tierra lo que más les preocupa a los agricultores, sino la viabilidad de la explotación. La regulación supone un 24% de los obstáculos, donde tenemos tanto la burocracia y el papeleo que comentaba Ana anteriormente, como el sistema impositivo o algunas cosas, y el sentimiento sería la parte morada oscura a la derecha, donde el 12% de las personas, tanto de los agricultores como de los ciudadanos en general, consideran que el sector tiene una mala imagen y que no es atractivo. Bueno, pues visto que tenemos un problema de precios, de regulación y de sentimiento, vamos a entrar un poco en la parte de los precios y en la parte de los precios que menos parece preocupar, que es la de los precios de la tierra. Los agricultores que entran ahora a la actividad agraria principalmente entran a través de herencia de la explotación. Es decir, obviamente el problema del acceso a la tierra es muy grande porque casi no tenemos personas que entran en la actividad agraria sin que haya heredado de sus padres o se lo haya comprado a sus hermanos o hermanas. Un minuto, perdona. Vale, entonces esto se demuestra también por el peso que tiene el porcentaje de herencia en los contratos de nuevas tierras, que es más del 40%, y también sobre la idea que tienen los agricultores respecto al futuro. Más del 33% de los agricultores van a dar la tierra a un heredero o una heredera. Sin embargo, también vemos que está aumentando la opción de no comprar tierra, sino arrendarla. Simplemente señalar que hay vida más allá de la PAC, como decía Celia en el anterior webinar, que es decir, solo la mitad de los agricultores jóvenes que han empezado sus actividades han tenido apoyo directo a través de las medidas que mencionaba Ana, y tenemos principalmente que el máximo pago por primera instalación son 70.000 euros, que si vemos que si eso es una ayuda a la compra de la tierra, como mucho te da para 3 hectáreas de regadío o 7 hectáreas de secano, según los últimos precios de la tierra. Me saltaré esta parte sobre el trabajo que hicimos, pero señalar lo importante de ser innovador
en la forma de atraer a los jóvenes al campo. Y aquí recientemente he podido ver dos nuevas formas. Una que es el payés tutor, que está en las Islas Baleares, donde sería una especie de apadrinamiento al joven agricultor por parte del viejo, y el banco de explotaciones frente al banco de tierras que está proponiendo el Principado de Asturias. Y no nos olvidemos que, de la misma manera que queremos traer jóvenes agricultores al campo, los agricultores del futuro, algunos de ellos, no estarán en el medio rural. Tendremos de los 8 tipos de agricultores que se identificaron en el proyecto sobre los agricultores del futuro, tendríamos el agricultor urbano y el agricultor de laboratorio que no necesitarían tierra. Gracias y siento el minuto extra que os he robado. Nada, gracias Jesús, muchísimas gracias. Después tendremos ocasión de ver alguna cifra más. La siguiente es Neus. Gracias, Neus. Eso, buenas tardes, buena tarde, Arrastión. Voy a compartir la pantalla, pero tiene que dejar Jesús de compartirla. Ahí estoy, Vale. Estaba buscándola como un loco. Pues ya está, vamos, que tenemos el tiempo aquí. A ver, ¿veis? ¿Sí, no? Sí. Vale, es que ricasco, moltes gracias, muchas gracias. Yo os voy a hablar de dos cosas en estos 5 minutos, del perfil de las personas que se están incorporando y del camino de la incorporación progresiva. Uy, pues no, porque se ha saltado. Aquí. Vale, como os decía, os voy a hablar del camino. Me gusta cuando hablo de procesos de incorporación pensar en un camino. El que pasa es que muchas veces este camino pues es un laberinto. Y este laberinto, pues para poderlo atravesar, podemos pensar que vamos en un tren y que tiene diferentes vagones. Os voy a hablar de los diferentes vagones y de diferentes herramientas para cada vagón. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que las vías de acceso son diferentes, no son las mismas y que además están evolucionando. ¿Quién se incorpora al agro? Pues como la mayoría de los que estáis aquí sabéis, el relevo de tradición familiar es el relevo todavía predominante y el que hemos tenido en los últimos años, pero sí que estamos viendo en diferentes territorios, aunque sean diferentes intensidades, que hay una incorporación de nuevos agentes, de personas que no son del sector y que por diferentes motivos que no vamos a explicar ahora se incorporan. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues que estos dos perfiles tienen necesidades muy diferentes, tienen recursos muy diferentes y acostumbran a tener visiones muy diferentes del sector y de lo que quieren. Hicimos un estudio de los jóvenes que se habían incorporado en Cataluña en el periodo anterior y nos salió este número, este resultado, un 31,69, 30,70 de personas que se incorporan con tradición familiar y personas que se incorporan sin esa tradición familiar. Como os he dicho antes, estos porcentajes también varían en función de la zona geográfica y en función del subsector productivo. El camino a la incorporación. ¿Qué me gusta explicar aquí? Cuando empecé a estudiar políticas de incorporación de jóvenes, como decía Ana al principio, la política siempre era la ayuda a incorporación. Entonces yo pensaba, y más allá de la ayuda a incorporación, ¿qué hay? ¿Qué existe? ¿Qué necesita? ¿Qué podemos ofrecer? Entonces pensé, hostia, la ayuda a incorporación es en el momento te incorporas, pero ¿qué pasa antes y qué pasa después? Entonces yo creo que estamos en un momento en que podemos empezar a ver el camino de la incorporación como ese proceso donde hay dos periodos, uno donde planificamos y uno donde nos incorporamos. En el periodo de planificación podríamos distinguir dos fases, una exploración y una decisión. La persona se incorpora, es decir, se da de alta de la actividad, empieza su empresa y empieza otro periodo, un periodo de incorporación donde podríamos identificar dos fases, una de arrancada y una de consolidación. De manera muy esquemática y píndola, que es lo que estamos haciendo hoy, en estas dos primeras fases yo creo que todavía estamos dedicando muy pocos recursos, muy poca innovación, muy poca creatividad y que es donde ahora necesitamos dedicar muchos esfuerzos. Antes de que esa persona se incorpore, hay que darle herramientas que le ayuden en esa fase de exploración a inspirarse. O sea, tenemos personas que tienen ganas de tener un proyecto agrario, agroalimentario, pero no tienen todavía las herramientas de formación, de experimentación. Tienen una idea y buscan apoyo para contrastarla. ¿Qué necesitamos? Pues eso, herramientas de inspiración, de formación exploratoria, prácticas breves, voluntariado agrario, algunas propuestas que ya están saliendo
incluso de ayuntamientos, de grupos de acción local, de asociaciones de productores, o sea, son herramientas que no tienen por qué estar vinculadas a, como decía Ana, a los programas de desarrollo rural, o sí, esta es una cuestión para el debate. Siguiente fase de decisión. ¿Qué tenemos? Una persona que ya tiene un proyecto agrario, pero necesita ver dónde lo puede realizar, cómo lo va a hacer, en qué modelo productivo, con quién se va a asociar. O sea, todas las decisiones que tiene que tomar antes de dar de alta a la empresa. Entonces aquí tenemos una parte de formación intensiva, de prácticas focalizadas, de test de actividad, de acceso a la tierra, todo lo que necesita para organizar sus recursos productivos, su conocimiento y su experiencia, pero sobre todo mucha experiencia. Y aquí, como coordinadora de la red de espacios test agrarios, deciros que estamos trabajando de una manera muy intensa en ese concepto de experimentación y de unos espacios físicos donde la persona pueda experimentar entre la formación y la empresa. Aquí la persona está preparada para pedir la ayuda de primera incorporación. Importante, la pide y ¿qué tenemos? Pues que ya tenemos una fase arrancada. Esa persona aterriza, ya tiene una empresa incipiente con todo lo que eso conlleva y por tanto hay que cuidarla al máximo. Formación continua, aprendizaje progresivo, una red de contraste, la mentoría local, que sí, no sé si es lo que se refería antes Jesús, creo que era, con el payés de Baleares, o sea, alguien en el territorio que realmente haga esa parte de mentoría y de acompañamiento, que le ayude a esa persona a aterrizar. ¿Está incorporada del todo? Bueno, necesitamos que esa empresa se consolide, pasan unos años más y ¿qué queremos? Que esa persona que se ha incorporado mejore esa empresa agraria, la consolide, la enrede en un buen sentido y por tanto tenemos que estar no podemos dejar de tener esas herramientas, bien de formación continua, de innovación productiva y comercial, de redes de colaboración e incluso empezar a estas personas que ya han hecho todo este camino de la incorporación a que sean acompañantes de las personas que están en las primeras fases. Entonces, estos son herramientas para diferentes fases del proceso de instalación que pueden ser implementadas por diferentes entidades, personas, administraciones públicas, privadas. O sea, es un concepto de cómo vemos la incorporación con un camino, con diferentes fases y con diferentes herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, Neus. Interviene ahora Eduardo Corbella. Cuando quieras, Eduardo. Muy bien, pues buenas tardes. Encantado de estar por acá. Vamos a compartir nuestro escritorio. Creo que se ve, ¿puede ser? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues mi papel aquí era hablar un poco del desarrollo del Banco de Tierras de Galicia, que es un instrumento creado por una ley autonómica en 2007 y que depende de la administración pública, de la administración autonómica, y que estaba pensado fundamentalmente en su momento para facilitar la transferencia de tierra hacia explotaciones que permanecen en activo o bien también la incorporación de nuevos agricultores, ¿no? La creación del banco se apoyaba básicamente en dos supuestos de partida, la idea de que esa transferencia de tierra desde explotaciones que cesaban su actividad hacia nuevos agricultores o hacia explotaciones en activo no se producía o no se produce, fundamentalmente por dos cosas se hipotetizaba, ¿no? Por un deficiente flujo de información sobre dónde está esa tierra, qué características tiene, etcétera, etcétera, y por una serie de falta de garantías en el proceso de arrendamiento, ¿no? Este es un instrumento pensado muy fundamentalmente para el arrendamiento de tierra, no tanto para no para la compraventa, ¿no? Entonces, para solucionar esos dos déficits que se percibían, se plantean dos medidas fundamentales. Una es la creación de un sistema de información geográfica en web, como el que tenemos en la pantalla ahora, ¿no? Que permite, en principio, facilitar el flujo de información sobre dónde está esa tierra disponible, ¿no? De manera que cualquier persona que quiera iniciar su actividad o que quiera ampliar su explotación puede pues, localizar rápidamente qué parcelas están disponibles cerca de su explotación. Eduardo. ¿Cuál es la ruta de referencia? ¿Qué pasó? Sí, te fuiste. No se te escuchaba. Eduardo. Vaya por Dios, lo siento. Se ha cortado. Ahora sí. Bueno, pues no podemos escuchar la intervención de Eduardo. Otra vez. Sí.
Ahora habla. A ver, estoy por acá de nuevo. A ver. Rini, mira, sí, yo creo que te estoy viendo moverte. Entonces, si hay algún problema, Sí. si ves que no lo da, si no puedes solucionarlo ahora, pasamos al siguiente ponente y te damos paso más tarde, o si lo puedes solucionar ahora, pues adelante. ¿Cómo ves? ¿Puedes ya compartir? Sí, yo puedo compartir. Parece que tengo una wifi débil por alguna razón, ¿no? No sé por qué. Venga, pues adelante, ya Venga, seguimos. nada, hablábamos del tema de información, hablamos de un tema de garantías, ¿no? El banco ofrece una serie de garantías entre arrendador y arrendatario que teóricamente deberían de ayudar a... Tenemos dificultades para escucharte, Eduardo. Eduardo, quita la web a ver si... La web no, la cámara, perdón. La cámara, veamos. Y la cámara la puedo controlar ahora mismo que estoy acá. Tengo que dejar de compartir. Y tengo que quitar mi cámara. A ver si ahora puedes compartir y acabar la presentación. Pues venga. A ver qué tal ahora. Ahora que estamos sin cámara. Ahí Decía estamos. que se gestionan en torno a 10.000 parcelas de un tamaño medio de en torno a media hectárea, por lo tanto sobre 5.000 hectáreas en total, de las cuales la inmensa mayoría es propiedad de la administración, fundamentalmente de la administración autonómica, ¿no? Son el resultado de masas comunes de concentración parcelaria fundamentalmente, ¿no? Pero la idea era que se incorporasen parcelas de terceros, de eso vamos a hablar en 30 segundos, ¿no? De las parcelas que gestiona actualmente están arrendadas o en proceso de serlo en torno a un tercio, en torno a la mitad del área. Pero realmente sobre las que están disponibles, es decir, sobre aquellas que no tienen obstáculos, problemas de definición del índice, por ejemplo, y por lo tanto pueden ser arrendadas de manera efectiva, en torno al 40% de las parcelas y más significativamente 2 tercios del área están ya arrendadas, ¿no? Entonces, para terminar y como balance muy rápido, creemos que, bueno, que el papel ahora mismo del Banco de Tierras es testimonial porque gestiona una parte del territorio muy pequeña, ¿no? Aproximadamente un 1% de la superficie agrícola de la comunidad, ¿no? Pero que, sin embargo, la demanda parece que sí lo utiliza de manera activa, es decir, de la superficie que está realmente disponible, 2 tercios están ya arrendados y lo que queda son parcelas realmente bastante pequeñas, ¿no? Que por lo tanto a lo mejor no son arrendadas fundamentalmente porque no satisfacen grandes necesidades. Por lo tanto, el problema que nosotros percibimos es que hay una dificultad en la captación de la oferta, ¿no? La superficie que gestiona el banco continúa siendo fundamentalmente la de administración y el objetivo inicial de, digamos, captar superficie, captar área de explotaciones que cesan su actividad o de propietarios privados que ya no tienen relación con el sector, parece que no está teniendo lugar. Y asociamos eso fundamentalmente a un problema de divulgación y a una infradotación de recursos humanos que impide, digamos, una gestión activa para la captación de nuevas parcelas, ¿no? Hasta aquí lo que quería contar, perdón por la conexión. Ana, no te oímos. Que Ana, muchas gracias, disculpad por estos problemas técnicos, pero nada, no pasa nada. Le toca entonces el turno a David Carot, que nos hablará sobre su propia experiencia como agricultor que se ha incorporado a la actividad. 5 minutos, David, gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo, bueno, os voy a explicar un poco la experiencia de mi corporación y un poco en qué punto estamos, ¿no? En este momento, por lo menos en mi empresa. Hablaré siempre a lo mejor en plural porque es una empresa de mi hermano y mía que comenzamos en el 2000 siendo jóvenes agricultores y acogiéndonos a todas las ayudas que antes por aquí se han comentado de nuevas incorporaciones a jóvenes agricultores, y en ese momento la verdad es que nos vinieron muy bien, porque para comenzar pues siempre hace falta financiación y sobre todo alguna ayuda para comprar maquinaria que es indispensable para trabajar hoy en día. Yo hice mis estudios y una vez acabé tampoco tenía grandes expectativas de trabajo de lo que había estudiado y teníamos una
pequeña explotación familiar en casa, pero que no era profesional, era de fines de semana, como la zona nuestra pasa mucho, que hay mucha gente que el fin de semana se encarga de los campos familiares, pues bueno, teníamos ahí 10-12 hectáreas de entre toda la familia que la llevábamos a fin de semana, y en verdad era un engorro porque estabas trabajando, todo el mundo trabajaba de lunes a viernes y el fin de semana pues aún trabajaban más, claro. Entonces, pues decidimos al final eso, con esas hectáreas, con esas 10 hectáreas que teníamos y unas que arrendamos, por hacernos los 2 jóvenes agricultores en un principio, con la idea de estar los 5 años del mínimo que te exigían, y a partir de ahí pues a ver un poco cómo se presentaba el futuro. Bueno, yo decir que soy de la zona del interior de Castellón, no tiene nada que ver con el naranjo ni lo que se vende de la valenciana. Estamos en la linde con la provincia de Teruel, y aquí lo que básicamente cultivamos es almendro, olivo y un poco de nogal. Entonces, bueno, pues a partir del año 2000 arrancamos nuestra travesía por el desierto, por decirlo, porque los inicios son duros porque el acceso a la tierra, la compra es cara. Entonces optamos por ir comprando cada año lo que podíamos, hasta donde podíamos llegar, y luego sobre todo pues intentar crecer a base de arrendar a agricultores que se estaban jubilando o gente que había fallecido y los hijos no querían seguir con pequeñas explotaciones que habían. Y así hemos ido creciendo hasta que en el 2012 montamos una empresa, una SAT, que digamos que somos una empresa, la SAT pertenece a la familia y somos trabajadores, mi hermano y yo, y en este momento tenemos 2 trabajadores con contrato a tiempo completo e indefinidos, o sea que la experiencia durante los años no ha sido positiva, porque desde donde empezamos hasta donde hemos llegado, la verdad que estamos muy contentos. Han sido 20 años de trabajar mucho, pero yo creo que en este momento nos encontramos felices de haber dado ese paso. Creo que en ese momento acertamos. Esta, ya te digo, es una zona que no hay polígonos industriales, tienes que ir a trabajar fuera si quieres, y la opción de la tierra pues siempre está ahí, ¿no? Y hay que decir que en este caso tengo compañeros de menos de 40 años, yo tengo 40 años, hay gente más joven en este pueblo que está dedicando a la tierra. Es un pueblo pequeño de 1.400 habitantes, donde prácticamente la cooperativa aglutina el 80% de toda la cosecha de almendra y el 100% de la aceituna, y bueno, pues te da la posibilidad de estar trabajando. Hemos hecho hemos intentado modernizar todo lo posible los campos desde sociedades, digamos, tenemos sociedades de riego, intentar todo el mundo ir a una para que salga más económico, y sobre todo para ir captando alguna subvención, que en tema colectivo es más importante que individual. Decir que ahora pues estaremos, creo que tenemos en propiedad casi 30 hectáreas, todas con riego, muchas de ellas son almendros antiguos de variedad marcona. Pues todos los años estamos cambiando a árbol de edad más joven, y con el olivo pues estamos mecanizando para coger con vibradores y no tener que tener tanta mano de obra a la hora de coger la aceituna. Y pues creo que la modernización es principal y básica para que la explotación siga adelante. Un minuto, David. Bueno, también decir que hacemos hacemos muchos faena a terceros, de gente o empresas que han venido de fuera con el boom de la almendra y han comprado parcelas grandes, les estamos haciendo todo, desde la poda hasta la recolección, todo, y así mucha gente, tratamientos y demás. Lo que puedo decir, un poco por resumir lo que pienso, es que las subvenciones están bien, pero que no te van a salvar la vida, que creo que la gente no debe de obcecarse con la PAC. Estoy escuchando mucho rumor siempre de la PAC, y nadie está hablando tanto como de la cadena alimentaria. Desde que el consumidor compra el producto, lo que le pagan al agricultor es una risa. Creo que hay mucha pelea ahí, y menos estar pensando en si Europa nos da o nos quita, porque creo que darnos ya nos da bastante manos de cabeza con todos los productos fitosanitarios que están poniendo problemas, y con todo el montón de papeleo que hace falta para una empresa para funcionar. Yo creo que darle ánimos a la gente, creo que la gente puede dar el paso. Es duro los primeros años, y que contra más jóvenes se incorporen, mejor, porque hasta que puedes alcanzar un salario aceptable y seguro todos los meses, pasan unos años. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo empecé con 20 años, no tenía mujer e hijos, ya lo tengo, y tengo mi casa y tengo mi hipoteca y puedo hacer frente a ella. Hace 20 años cuando empecé,
parecía imposible y en ese momento lo era. Por eso quiero decir que la gente no se espere a los 30 a empezar, que el que tenga ganas y el que pueda, que empiece mucho antes. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias a todos los panelistas y los intervinientes y tenemos ahora el turno del debate. Si queréis conectar las cámaras, los panelistas podéis. Vamos a ver cuáles son las preguntas más votadas. Vamos a empezar por esta pregunta que es para Jesús Barreiro. Y dice, su opinión hacia las herramientas tipo Pallés Tutor de Baleares y las llamadas espacios test agrarios como una solución al relevo generacional agrario. Y dice, en la zona agraria periurbana de Barcelona, conocida como Parc Agrari, tenemos una experiencia no muy alentadora a través del apoyo de la Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemes de Barcelona, de colaborar con ayuntamientos en el cinturón periurbano de Barcelona para la incorporación de jóvenes agricultores y no está siendo positiva. Entonces, esta es para Jesús, pero si después alguien más quiere intervenir, pues que lo haga. Jesús. Hola, sí, muchas gracias, Celine. Desconozco la iniciativa, pero todas las iniciativas y sobre todo las mucho más integrales como las que ha descrito Neus, dependen de que exista una demanda. Es decir, por ayudar a la gente a iniciarse en el campo, si la gente no quiere, no se va a iniciar. Y especulando puramente, el problema también es que puede que no dé rentabilidad como renta media de esa explotación para vivir en Barcelona. Es decir, la actividad agraria en el medio rural te puede dar, como dice David, suficiente para llevar una vida. Si estás en un centro urbano con presiones sobre los recursos como la vivienda, la alimentación y demás mucho más fuerte, puede que no te dé. No sé si alguien más quiere contestar a esto, ¿no? Sí. Neus. Bueno, porque plantea que no está dando resultados positivos, entonces aquí me vienen dos cosas. Una, que los espacios test agrarios son una cosa totalmente nueva, o sea, realmente el primer espacio test agrario en Cataluña, en Sant Vicenç dels Horts, está empezando ahora mismo, por tanto, creo que son proyectos que necesitan recorrido y que no sé por qué esta persona está diciendo que ahora no funciona. Y esta parte del mentor o payés o de la persona vinculada, yo por mi experiencia es una figura que están reclamando los mismos productores y productoras, tener a alguien con quien contrastar, sobre todo los que no son de familia agraria. Entonces son dos figuras que evidentemente luego recaen mucho en el rol de esa persona, quién está desarrollando esa labor o cómo se desarrolla esa herramienta. Entonces sí que me sumo a lo que puede decir Jesús, que evidentemente, y eso es importante, no todas las herramientas funcionan de la misma manera en los mismos sitios y eso hay que tenerlo en cuenta, pero diría que por la parte de los espacios test en Cataluña todavía son muy incipientes. O sea, yo creo que si queremos ver resultados hay que ir a Francia, donde llevan 10 o 15 años trabajando. Gracias, Neus. La siguiente pregunta, perdón, Zein, que antes no dije que la pregunta era de tu parte. La siguiente pregunta más votada, Emilio Pindado, pregunta, respecto a los sentimientos que motivan la entrada, ¿existe gran diferencia entre los países del norte de Europa respecto a los mediterráneos? Estando peor vista entre los jóvenes la actividad agrícola en estos últimos, ¿cómo podemos modificar esta percepción? No sé si Jesús, que hablaba de los sentimientos, quiere abrir el debate o algún otro. Bueno, pues sí, Ana. Hombre, realmente yo no me puse a mirar las respuestas sobre esa cola de la distribución del 12% que decía la mala imagen del sector por, por regiones, pero posiblemente la idea sea también lo conectado y el nivel de servicios que hay en el mundo rural en estos países respecto al que hay aquí y las densidades de población, porque al final la agricultura como tal no es diferente en el norte y en el sur para el mismo cultivo, ¿no? O sea, hay diferencias de cultivos y, como bien ha dicho David, pues algunos requieren más mano de obra, que es estacional, y pueden tener un poco de peor imagen por lo que sale en la prensa.
¿Alguien más quiere intervenir? Sí, yo quisiera intervenir también Sí, diciendo Ana. que no es, o sea, creo que no hay una evidencia sobre que en los países del norte y en los países del sur estén mejor o peor vistos. Yo creo que la emotividad o la visión que se tiene de la agricultura, de la profesión de la agricultura, nosotros tenemos, por ejemplo, al lado Portugal y la visión de la agricultura es mucho más positiva y optimista de lo que tenemos a lo mejor en España, pero es una cuestión cultural, porque en España siempre, o sea, los propios agricultores han dicho a sus hijos, mejor estudias y haces otra profesión. Recientemente ya no, pero era porque es difícil vivir de la agricultura como tal, ¿no? Y no era una profesión bien vista por parte ni de los padres y no animaban a que los hijos se quedasen. Yo tengo una anécdota de unas encuestas que hice a jóvenes del FP que estaban estudiando la FP para quedarse como agricultores y directamente, o sea, cuando les estuve encuestando me dijeron, yo tuve que decir en mi casa que no quería estudiar y que era el más tonto de todos para poderme quedar como agricultor. O sea, eso hace 5 años. Quiero decir que la percepción viene desde la propia sociedad, la propia familia y no tiene que ver con que sea del norte o del sur. Yo he vivido en Francia, he visto esa visión. En Francia hay una mejor visión sobre la agricultura, pero es porque realmente es un país que en el salón, o sea, el presidente del gobierno va al salón de la agricultura, o sea, culturalmente se apoya muchísimo la profesión de agricultor y con todo eso en los últimos años está habiendo también una gran reducción de los jóvenes instalados. O sea que los problemas son emotivos, pero también, como bien ha señalado Jesús, hay otros problemas que son principales. Disculpad por alargarme. Nada. Eva Iglesias, si se ha hablado de barreras a la incorporación. ¿Sabemos cuáles son los principales determinantes positivos para los jóvenes que se incorporan? ¿Quién quiere contestar? David. Que estás con el, no sé si estás hablando, pero tienes el, ¿no? ¿Ahora me veis? Sí, ahora sí. Yo, las barreras que hay ahora, digamos, un poco de las exigencias que hayan, ahora las conozco porque hace muchos años que soy joven, ya paso de joven agricultor, ¿no? Pero yo creo que lo que puede parar a la gente hoy en día para echarse a ser autónomo en la agricultura es un poco enlazado a la pregunta anterior, ¿no? Creo que no sé por qué no está bien vista la profesión, no sé por qué. A ver, creo que el que no está en la agricultura no sé por qué piensa que está mal vista esta profesión, porque si no la has vivido, no sé por qué la gente tiene esa percepción. Y creo que eso es importante eliminarla y para eso no hay que contar solo las maldades y las desgracias que pasan en la agricultura. Hay gente que le van bien, de verdad bien, y no son todo efectos del cambio climático que te arrasan cosechas y demás, sino que hay que darle un poco más, ¿no?, de alegría a lo que es el sector, porque siempre la gente tiende siempre al lloro y al lamento y eso al final cala a la sociedad de que esto no va bien. Entonces, si la gente piensa que no va bien, ¿quién va a entrar a la cabeza a un sector que no va bien? Es que es complicado. No, es lo que pienso. Dionisio Ortiz también te pregunta a ti en concreto si el modelo de explotación que complementa, bueno, dice, el modelo de explotación que complementa su actividad con la realización de servicios a terceros es muy frecuente. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de vuestro volumen de negocio procede de la explotación propia y qué porcentaje procede de esos servicios que realizáis? Bueno, pues estarán ahora de las cosechas propias, la facturación está en un 60%, un año por otro, depende del volumen de la cosecha, del año lo bueno que haya sido, y la facturación a terceros en un 40%. Y sí que le puedo decir que es importante apoyarse en la facturación a terceros porque un año que te pueda venir una helada de la almendra o los precios bajos que hemos sufrido estos últimos 2 años, pues te dan un refuerzo para pasar el año y sobre todo
para continuar las 4 personas que estamos trabajando, tener actividad durante todo el año y complementar horarios. Víctor Martínez te sigue preguntando a ti. Dice, ¿cree que si sin los servicios de apoyo de la cooperativa podría haber funcionado su explotación igual? O dicho de otro modo, ¿un joven aislado, puede tener éxito? ¿Cómo lo ve? No dudo de que pueda tener éxito, pero sí que es cierto que yo siempre digo una cosa, ¿no? Y que el agricultor lo que tiene que hacer es producir. Y la cooperativa, en este caso, lo que tiene que hacer es comercializar y hacer una liquidación lo más digna posible. Entonces, siempre que te ayuden, siempre es importante una cooperativa tenerla al lado, para que te pueda comercializar los productos, para que te pueda llevar los cuadernos de campo, para los 1000 papeles que hay que hacer hoy en día. Yo creo que eso es fundamental. Si uno no tiene la oportunidad de apoyarse en una cooperativa, en una SAT, en algo, pues creo que lo va a tener más complicado. Muchas gracias. Manuel Plana Ferrán vuelve otra vez sobre el tema de los sentimientos. ¿Existe la posibilidad de cuantificar los sentimientos de aquellos jóvenes que quieran incorporarse al sector agrario? ¿Existe alguna diferencia entre los sentimientos de aquellos jóvenes que vienen de una explotación agraria familiar de aquellos que no? ¿Quién quiere contestar a esto? Aquí me atrevería a decir que los sentimientos, claro, es un tema como muy, muy emotivo, muy personal y deberían responder las personas que están ahí, ¿no? Los hijos y hijas de agricultores y los que se incorporan de nuevos. Yo en mi tesis doctoral tuve la oportunidad de estudiar prácticas y actitudes, que bueno, que las actitudes no llegan a ser sentimientos, pero sí que identifiqué una diferencia, por una parte, una diferencia entre las personas que cogen el relevo familiar, y aquí vuelvo un poco también a lo ligo un poco con lo que decíamos antes. David, a ver cómo te suena a ti. Yo creo que los hijos e hijas de caserío, de explotación agraria familiar, o bien eso, les han dicho que hagan cualquier cosa menos quedarse en casa. Entonces aquí hay un sentimiento como muy de lucha, me quedo, no me quedo, me voy, mejor me voy a hacer otra cosa. Y luego hay un perfil que la familia le apoya muchísimo. Entonces el sentimiento es mucho de arraigo, de patrimonio, de vocación, de tierra. Entonces es ese amor profundo de la gente que os dedicáis de raíz. Y luego tendríamos el otro perfil de personas que entran de nuevo, que es por qué entran, ¿no? Que antes también había la pregunta de cuáles son los racionamientos en positivo. Y en positivo yo creo que es ese vínculo a la producción, a la naturaleza, al aire libre, a ser tu propio jefe, a poder producir alimentos. O sea, hay una reconexión también que yo creo que tiene la parte productiva, que más allá de la cuenta de explotación a final de año, que es imprescindible, o más allá de la labor social que se haga, hay toda esa parte más de contacto con la naturaleza, que nuestra sociedad la está perdiendo, y yo creo que hay un sentimiento de vincularse a la tierra que es diferente en los dos perfiles, pero que hay un punto que les une, que es ese trabajo agrario de producir alimentos. David, no sé cómo lo ves. Bueno, yo entiendo que pues, posiblemente hayan todo lo que has nombrado es cierto, porque cada agricultor que se incorpora pues tiene su porqué, ¿no? Y hoy en día hay mucha creencia, aquí hay gente que quiere incorporarse al campo porque viene de las grandes ciudades. Algunas han huido del COVID y otras porque ya lo tenían en mente antes, pero que es cierto que venir de fuera a una zona rural y querer ser agricultor y ganarse la vida de eso, por mucho que tengas ese sentimiento de naturalismo, como lo queramos llamar, es complicado, ¿eh? Es muy complicado. No quiero desanimar a nadie, pero eso te puede llevar no sé, a volver a la ciudad corriendo casi. Esto no quiere decir que solo podamos ser agricultores los que haya mamado esto, ¿no? Pero que es complicado, sí. Y los que hemos estado aquí haciendo toda la vida esto, sabemos lo duro que es. Entonces, cuando uno accede a esto, dice, yo ya sé a qué accedo. No hace falta que nadie me cuente historias, que yo sé lo que hay. En cambio, venir con mucha alegría, si yo puedo entender que la gente, pero es muy complicado y es muy duro de eso, pues creo que si los que sepan de qué va, de jornadas de 15, 16, 18, 20 horas de lunes a domingo, y eso hay que explicarlo también al que quiera hacer esto, porque conozco pocas explotaciones que haciendo 40 horas semanales les vaya de cine porque no son tan rentables. Entonces, creo que eso hay que explicarlo. Y en el tema de padres a hijos, lo que
Lo que a lo mejor en esta pregunta y en anteriores se sigue teniendo la tesis de mi hijo si puede que estudie, que yo el piso ya se lo compraré en Valencia, en Barcelona, eso, porque a mí me ha ido bien. O sea, yo tengo el dinero para comprárselo, pero si puedo que se vaya a otro sitio. Creo que estamos equivocados. Pero que eso, espero que con el tiempo las nuevas generaciones eso lo dejen de hacer. Esperemos. Nos quedan 6 minutos, voy a tratar de resumir así algunas preguntas más. Hay 2 sobre el Banco de Tierras. Dice, si durante el proceso de establecimiento del Banco de Tierras creado en Galicia se ha detectado algún movimiento en el ascenso del precio de la tierra, o dicho de forma más directa, si se han detectado movimientos especulativos en este sentido. Esto lo pregunta Manuel Noguera. Y Joná Izquierdo Trujillo pregunta, ¿conocen alguna experiencia del Banco de Tierras Municipal que trabaje con el modelo de gestión directa de los terrenos? Esto es, con un modelo similar al del Banco de Tierras de Galicia, o todos los que conozco a nivel local, de momento, funcionan con el modelo de registro administrativo con mediación. Y estas son las 2 preguntas que tenemos sobre el Banco de Tierras. Eduardo. Sí, sobre esto puedo contar alguna cosa. Respecto a la primera pregunta, yo creo que la influencia del banco sobre el mercado ha sido muy limitada, igual que sobre el sector, ¿no? Eso tiene que ver con la dimensión de la cantidad de tierra que gestiona y con el hecho de que la mayor parte de la tierra sea propiedad pública todavía, ¿no? De todos modos, sí tenemos en marcha un observatorio de movilidad de tierras de Galicia, creado hace unos años, que publica más o menos un informe cada 2 años de la situación del mercado. Lo que hemos detectado es más bien lo contrario, ¿no? Los precios han ido bajando, la serie que tenemos es todavía corta, es de 2008 a 2018. Lo que apreciamos en esa serie de 10 años es una bajada inicial hasta 2014 aproximadamente, para después volver un poco a niveles anteriores, ¿no? Por lo tanto, el banco fue creado en 2007, claramente no. De todos modos, no sabemos qué pasaba antes de esa serie, ¿no? Entonces tampoco no procede sacar conclusiones en ese sentido, ¿no? Y sobre la segunda, a lo mejor me expliqué mal, o por los problemas de conexión tampoco fue demasiado claro. El Banco de Tierras de Galicia gestiona sobre todo parcelas que son propiedad pública, pero eso es porque no ha sido capaz de incorporar parcelas de terceros, ¿no? El propósito del banco es actuar de mediador, precisamente, entre arrendador y arrendatario. Ha sido creado fundamentalmente para eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí, yo también voy en la misma línea. Todo lo que conozco también a nivel local, hay algún ejemplo más en Galicia, por ejemplo, también va un poco en esa línea de intermediar, ¿no? Entre oferta y demanda. También te preguntan, de forma general, cuál es la estrategia de comunicación y captación de usuarios que emplea el Banco de Tierras. Esa es una pregunta un poco comprometida porque no me toca a mí exactamente contestarla. Mi impresión general es que no hay una estrategia de captación. Y eso, bueno, tiene unos motivos que tienen que ver con el origen y digamos, la gestación original del banco y cómo se utiliza el Banco de Tierras hace ya 14 años como, digamos, como arma en el debate político, ¿no? Y entonces eso, digamos, ha generado una dinámica hasta hoy que hace que haya sido un instrumento que ha estado esencialmente en la nevera, ¿no? No se ha derogado, porque bueno, no procedía a derogarlo, pero lo cierto es que no se le ha dado ningún tipo de apoyo razonable, ¿no? Es decir, la tarea que tiene enfrente está totalmente en otra escala diferente de la de los medios, ¿no? Medios y fines no tienen nada que ver. Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar resumir así otras intervenciones que aparecen por aquí. Aquí Ana María Cano Arribas dice, necesitamos mucha pedagogía básica que reconozca de las mujeres y los hombres del campo, las granjas y el mar, nos dan de comer, una obviedad que se ha evidenciado en plena pandemia, que nos ha permitido disfrutar de diversidad de frutas, verduras, etc. Pilar Gómez Ros dice, no estoy de acuerdo con las afirmaciones, creo que eran las de Ana al inicio, y dice, en la región de Murcia, en el PDR actual, llevamos ya más de 700 jóvenes instalados con fondos FEADER. En este sentido, también dice María José Valencia Ruiz, todas las comunidades ofrecen programas de apoyo en como los que comentaba Neus, o de tipo explotación decisión. ¿Qué más? Así por resumir. Manuel David García Brenes apoya la cuestión de que la cuestión fundamental está en la regulación de la cadena agroalimentaria y se pregunta por qué la Unión Europea no lo hace. Juan Carlos Pérez Mesa dice,
Siempre he pensado que el agricultor está hecho de otra pasta, la rentabilidad no llega a compensar en la mayoría de los casos el riesgo asumido. A alguien le gusta irse a la cama sin saber su sueldo, la sociedad no valora y desconoce el esfuerzo realizado. La comunicación se hace fundamental. No hace falta nada más que revisar las noticias en los medios generalistas. Y creo que me queda solo una cosa. Yanis Gómez preguntaba, yo quisiera saber cómo es el funcionamiento de la mentoría local. ¿Visita el joven agricultor al experimentado y trabaja con él o viceversa? Nos quedaría medio minuto para contestar a esto. No sé si era Neus quien hablaba de la mentoría o... Perdona, yo quisiera contestar a Pilar diciendo Sí. que sin lugar a dudas en el último PDR todas las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo, pero una cosa son las solicitudes de los jóvenes y otra cosa es la consolidación de los jóvenes al cabo de 5 años, que eso no se corresponde siempre con las solicitudes. Gracias. Muy bien. Si contestamos a lo de la mentoría, medio minuto y ya nos vamos. La mentoría local se puede organizar de diferentes maneras. Puedes tener un mentor a nivel de, pues eso, de una zona geográfica muy concreta, donde tú puedes ir un día a estar con él, donde le puedes llamar y preguntar, le envías un WhatsApp, puede venir a tu finca, o sea que son diferentes maneras de relacionarte con una persona que está experimentada. Lo que pasa es que eso normalmente no está estructurado en muchos sitios. Que leía por ahí también que en las mayorías de comunidades hay herramientas en el periodo de exploración y decisión, pero muchas veces esas herramientas no se conocen o están dispersas. Entonces aquí por eso a mí me gusta hablar de la idea del camino y de que haya realmente una coordinación y una gobernanza entre todas las herramientas que ya existen muchas veces, pero que no están a disposición de la persona que las necesita. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Quiero agradecer muy especialmente a todos los panelistas que han intervenido, las contestaciones que han dado y sus presentaciones, que demuestran un conocimiento profundo del tema que tratábamos. Y desde la Asociación Española de Economía Agroalimentaria queremos agradecer al Ministerio de Agricultura el papel importantísimo que ha tenido en la organización de estos webinars. Muchas gracias y nos vamos de esta sesión para los panelistas realizar otro trabajito que tenemos que realizar después. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes y hasta el próximo webinar que tendrá lugar. Lo podéis ver en la página de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria. Podéis ver los nuevos seminarios y también tenemos un hashtag que es SomosDEA, en donde podéis participar también. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao. Ahora, adeu. Chao. Adiós. Adiós. Chao.